El novio de Ayuso cambia de estrategia y por primera vez declara ante la jueza. Ha contestado también a las preguntas de su abogado y la Fiscalía en la causa separada por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. González Amador niega haber sobornado a un directivo del Grupo Sanitario Quirón y ha desvelado a quién pertenece uno de los áticos que utiliza junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración de la pareja de Ayuso abre nuevas incógnitas sobre el ático de lujo que disfruta Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador asegura ante la jueza que la adquisición del ático fue un favor del fiscalista imputado que se lo alquila con derecho a compra. Pero sigue siendo un misterio quién prestó a la sociedad de Javier Gómez Fidalgo más de 900.000 euros para adquirir el inmueble. González Amador aseguró que él paga 5.000 euros, en régimen de alquiler con derecho a compra a su fiscalista, que según la pareja de Ayuso, le hizo el favor de adquirirlo previamente con tal fin. Pero el origen de los fondos con los que se compró esa vivienda de lujo el abogado sigue siendo un misterio. Bavia Capital S.L., la sociedad administrada por Javier Gómez Fidalgo, recibió 952.000 euros para poder efectuar la compra, tal y como desveló el diario.es en agosto pasado. Se desconoce qué persona física o jurídica hizo la aportación. Sobre la vivienda no pesa ninguna hipoteca o préstamo bancario. González Amador introdujo la cuestión del ático en su declaración del jueves de forma voluntaria. Tuvo lugar durante el interrogatorio del fiscal, con el que se produjeron varios roces. El empresario y comisionista se refería a Javier Gómez Fidalgo, su fiscalista, cuando explicó que le había hecho el favor de comprar el ático para luego alquilárselo con opción a compra. Sin embargo, los 955.000 euros de préstamo para la adquisición del ático no proceden de Fidalgo. No pudo ser él quien le hizo ese favor completo. La explicación está en que si fuera dinero de Fidalgo se trataría de una operación vinculada al administrador de Bavia, la sociedad que compró el ático, y tendría que haberlo detallado en las cuentas de la misma correspondientes a 2023. Bueno, es muy relevante porque de hecho había sido, digamos, el procedimiento al que se había agarrado durante todos estos meses para evitar declarar. Si recordáis, tiene abierta aparte la otra investigación, la otra pieza por ese fraude fiscal, y en esa pieza estaba todo el rato intentando dilatar la declaración, asegurando que había recurrido la apertura de esta segunda. Al final, una vez se confirmó que el recurso era rechazado, él mismo dijo que quería declarar de manera voluntaria en esta segunda pieza. ¿Y está declarando? Y ¿No se acoge a su derecho de no declarar? Además, en las últimas horas se le ha complicado aún más el panorama porque acaban de imputar también al abogado que le hizo esa asesoría fiscal, con lo cual, pues bueno, van ampliándose el número de delitos y también el número de imputados. Ahora, primero que declarara el señor González Amador, porque se había suspendido en varias ocasiones o se había negado, cuando piezas paralelas que se han intentado sacar a raíz de este caso, como es el del fiscal general, ha pasado muchísima gente a declarar por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, ya era hora de que hablara en sede judicial. Y luego es que quedan muchas incógnitas por saber. Por ejemplo, por qué el señor González Amador compra a la mujer de uno de los directivos de Quirón un centro de estética por $500.000 de euros. Yo creo que es una cosa bastante extraña que lo tiene que aclarar la justicia. Y por el otro lado también tenemos el otro caso, que no era el caso en este momento de la declaración, que es el del supuesto fraude fiscal por facturas ante Hacienda. Y lo que me extraña también en estos momentos en el que hay que dar explicaciones, porque estamos hablando de supuestos delitos de corrupción y de falsedad documental, nos encontramos a Isabel Díaz Ayuso otra vez, por casualidad, de viaje en el extranjero, cuando está su pareja declarando en un juzgado. Sí que iba a declarar porque él lo había anticipado, porque toda la estrategia dilatoria de la causa principal, esta es la pieza separada, se debía a que estaban esperando a saber qué pasaba con esta pieza separada, si se archivaba o no. Estamos hablando de delitos importantes, corrupción en los negocios y administración desleal. Es un horizonte judicial muy complicado para la pareja de Isabel Díaz Ayuso y, bueno, la presidenta pone tierra de por medio porque esta cuestión la incomoda. Vimos su reacción en la última entrevista que concedió a Carlos Alsina por el tema del fraude fiscal. Parece que la estrategia iba a ser que, bueno, decir que si los ingresos eran ilícitos no tenía por qué tributar por ellos, pero hoy hemos visto que ha defendido la legalidad total de esos ingresos, que actúe la justicia y que se diriman las responsabilidades, en este caso judiciales, pero que tienen un impacto muy serio en la política y en el futuro de Isabel Díaz Ayuso. Ha defendido y ha detallado esos ingresos con el grupo Quirón, ha dicho también que compró esa empresa por 500.000 euros, recordemos, una empresa
que el único valor que tenía, los únicos bienes que tenían eran 3 equipos de depilación y un ordenador portátil que estaban absolutamente amortizados. Por eso pagó medio millón de euros, pero el valor que tenían, según González Amador, es que tenían una gran red de distribución. Por eso tenía ese valor, por eso lo compró y ha defendido la legalidad de toda la operación. Ha negado que utilizara esa sociedad como una pantalla para intentar camuflar sus ingresos del Grupo Quirón. Que ya suponía un problema político importante para la presidenta de la Comunidad de Madrid desde un punto de vista ético, que su pareja, en base a un pelotazo, hubiese cometido varios presuntos delitos fiscales de los que ella se podía beneficiar personalmente. Pero me parece que la dimensión del caso no tiene nada que ver con eso. Ahora estamos, lo decía Ainhoa antes, en unas imputaciones de delitos muy graves y que no son ajenos a la actividad política de Isabel Díaz Ayuso, porque estamos hablando de una empresa que recibe cada año cientos de millones de euros de la administración que preside la pareja del señor que hoy ha ido a declarar a los juzgados. A mí me parece que es un escándalo político ya de primera dimensión y que por eso, estamos escuchando hoy a Isabel Díaz Ayuso decir pamplinas sobre el viaje del presidente a China. Este señor tiene muy difícil explicar que pagase medio millón de euros por una empresa que valía 29.000. Pero es un salto en el vacío, porque el auto carece de consistencia. Se hablaba antes de que no toma en consideración la declaración de 2 periodistas, pero sí toma en consideración, y lo justifica, las declaraciones de otros 2 periodistas. Entonces es un auto construido sobre unos hechos que no han sucedido en la realidad. Yo creo que se está construyendo un relato que no responde a los acontecimientos. Para que el público, o las personas que nos estén viendo y escuchando, creo que es importante una recapitulación. Hacienda hace una investigación a un ciudadano, hace 22.000 al año normalmente. De esa investigación, a la que se le da oportunidad de alegar, asistido de un especialista fiscal, y después se consulta con su abogado, pues surge que la defraudación supera el límite del delito. En la Fiscalía, estadísticamente, las conformidades que se solicitan en materia de delitos fiscales superan el 80%, porque es lo normal. Pensemos en el caso Shakira, en Messi, en Piqué, todos lo publican, si es que es lo natural. Cualquier abogado le dice, oye, mira, no hay posibilidades de desmontar esto, vamos adelante. La agencia tributaria tiene la obligación legal de enviarlo a la Fiscalía. La Fiscalía hace de correa de transmisión porque no puede rectificar, no tiene ni siquiera conocimientos para saber lo que es deducible y lo que no es deducible, y lo pasa al juez. Y por tanto, solicitar una conformidad no es un secreto, como no es un secreto solicitar la puesta en libertad de una persona investigada detenida, la devolución de un pasaporte, etcétera, etcétera. No se interfiere para nada en el secreto de las investigaciones. Y volviendo a la realidad, lo único cierto es que un ciudadano particular muy curioso, porque tiene a su disposición un gabinete de prensa, cosa que yo no tengo, no debo ser un ciudadano particular, pues por medio de ese jefe de gabinete de prensa, que nunca podrá actuar sin el consentimiento de su jefe, salta a la palestra, dice que se solicitó una conformidad, y estoy seguro que si se hubiera quedado ahí, la Fiscalía no hubiera dicho nada. Pero añade algo gravísimo, que el juez, no el Tribunal Supremo, el juez instructor omite en su auto. No hay ni una sola referencia a la expresión del jefe de gabinete diciendo que el fiscal había recibido instrucciones de arriba, del fiscal general, para no acceder a la conformidad. Esto es gravísimo. Y si yo soy fiscal general, no tardo ni 5 minutos en recabar información e informar a la opinión pública, que es lo que ha hecho. Mire usted, esto de que yo he intervenido no es verdad. Hace una nota informativa y el propio Tribunal Supremo dice que esa nota no es delictiva.
Por tanto, el juez instructor ahora tomará declaración, pero recuerdo, y con esto termino, que ese auto es recurrible en reforma y apelación ante la Sala del Tribunal Supremo.